Buenas y bienvenidos al canal. Los consumidores de café estamos de enhorabuena. Investigadores han demostrado que beber café está relacionado con un menor riesgo de muerte, incluso si se toma endulzado con azúcar. Veamos lo que dice el estudio. El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. De hecho, según la Asociación Nacional del Café, el 66% de los estadounidenses beben café todos los días, lo que la convierte en la bebida más popular, incluso más que el agua del grifo. Investigadores han realizado estudios y han encontrado posibles beneficios para la salud de los consumidores de café, incluida una asociación con un menor riesgo de muerte. Los investigadores se preguntaron si esta asociación también tiene el mismo beneficio para el café endulzado, o bien al contrario, si una cucharada de azúcar disminuiría los beneficios. Los resultados fueron buenas noticias para los bebedores de café a los que les gusta el café dulce, ya que encontraron un riesgo reducido de muerte para los bebedores moderados de café sin azúcar y con azúcar. Un nuevo estudio encontró que, en comparación con los no bebedores de café, los adultos que bebían cantidades moderadas de café sin azúcar o café endulzado con azúcar tenían menos probabilidades de morir durante un período de seguimiento de 7 años. Los resultados para quienes usaron edulcorantes artificiales fueron menos claros. Estas investigaciones se publican en Annals of Internal Medicine. Anteriormente, ya se habían hecho estudios que observaron los efectos del café en la salud, y encontraron que el consumo de café está asociado con un menor riesgo de muerte, pero no distinguieron entre el café sin azúcar y el café consumido con azúcar o edulcorantes artificiales. Investigadores de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, China, utilizaron datos del cuestionario de comportamiento de salud del estudio del Biobanco del Reino Unido para evaluar las asociaciones del consumo de café endulzado con azúcar, endulzado artificialmente y sin endulzar con mortalidad por todas las causas y por causas específicas. A más de 171.000 participantes del Reino Unido, sin enfermedades cardíacas o cáncer conocidos, se les hicieron varias preguntas de comportamiento dietético y de salud para determinar los hábitos de consumo de café. Los investigadores encontraron que, durante el período de seguimiento de 7 años, los participantes que bebieron cualquier cantidad de café sin azúcar tenían entre un 16 y un 21% menos de probabilidades de morir que los participantes que no bebían café. También encontraron que los participantes que bebían de 1,5 a 3,5 tazas diarias de café endulzado con azúcar tenían entre un 29 y un 31% menos de probabilidades de morir que los participantes que no bebían café. Los autores vieron que los adultos que bebían café endulzado con azúcar agregaban solo alrededor de una cucharadita por taza de café de promedio. Los resultados no fueron concluyentes para los participantes que usaron edulcorantes artificiales en su café. Aunque si bien el café tiene cualidades que podrían hacer posibles los beneficios para la salud, el estado socioeconómico, la dieta y otros factores del estilo de vida pueden afectar los resultados. Los autores agregan que los datos de los participantes tienen al menos 10 años y se recopilaron en un país donde el té es una bebida igualmente popular. Con base en estos datos, los médicos pueden decirles a sus pacientes que no es necesario que la mayoría de los bebedores de café eliminen la bebida de su dieta, pero que tengan cuidado con los cafés especiales con alto contenido calórico que pueden consumir en las cadenas de restaurantes de café populares.